capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Bueno, hermanos, hemos estado predicando estos días de cómo descubrir los dones que hay en nosotros. ¿Se acuerdan la primera enseñanza? ¿Cómo se llamaba, hermanos? El poder, no, esa es la segunda, el poder de la confianza en Dios. Y el primero es de estar expectante, el poder de la expectación, ¿verdad? Acuérdense, Filipenses capítulo 1, verso 10 que dice, o 18, 10 creo que era, ¿va? Y dice que estamos anhelando, dice, estamos esperando, dice, que Jesucristo se magnifique en nosotros, dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:20. Y luego, en el poder de la confianza, vimos un versículo clave, es Romanos 4:21, que decía el apóstol que hasta que a Abraham no se le había dado una plena convicción del poder de Dios, su fe fue contada como justicia. O sea, parte de la fe, hermanos, es estar expectante y estar confiados. Y yo les ponía el ejemplo de la tormenta, que cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos que llueva, si vamos expectante, vamos a llevar una sombrilla porque estamos esperando que llueva, ¿verdad? Pero muchas veces llegamos y la tormenta no viene, como le pasó al profeta Elías, que mandó primero a su criado a que fuera a ver si estaba lloviendo y no llovía. Y luego regresó y lo volvió a mandar y así lo hizo 7 veces. Hasta que una vez llegó y le dijo, mira, ve una pequeña nubecita, le dijo. Entonces ve a decirle al rey que ya va a llover. Pero si una pequeña nube, dile que ya va a llover. Porque el profeta Elías confiaba en Dios. Entonces, la confianza es mantenernos firmes que la promesa de Dios va a llegar, hermanos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero que sí va a llegar, estamos expectantes y estamos confiados que sí se va a dar la promesa de Dios. Sea cual sea nuestro problema, hermanos, sea cual sea nuestra necesidad, si nosotros estamos expectantes y confiados en el Señor, la respuesta va a llegar, tarde o temprano. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Ahora la enseñanza de esta noche se llama el poder o el fe. La fe es poder. En 1 Corintios 4, versos 18 al 20. Mire cómo dice: algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a visitaros si el Señor quiere, y conoceré de las palabras, si no el... ¿Qué manda? Pero iré pronto a visitaros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. ¿Cómo dice su Biblia, hermano? Los lentes le faltan a mi hermano. Falta poder en la vista, hermano. Necesita los lentes para ver. Dice, leamos todo junto al verso 20. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mire qué tremendo, el apóstol Pablo declara claramente aquí que el reino de Dios, el evangelio, no consiste en palabras, hermano, sino en poder. ¿Y de qué poder está hablando aquí Pablo? El poder
de que hayan resultados positivos en nuestras vidas, porque no es con palabrerío que nosotros vamos a dar testimonio, hermano, sino que hayan cambios en nuestras vidas. Si no, Pablo no estuviera diciendo, esto no consiste de palabras, sino que realmente hayan resultados positivos en nosotros. Hermano, si usted le va a orar al Señor, usted le va a orar porque va a esperar resultados positivos. Acuérdense que les mencioné el domingo pasado que está la fe de Dios y la fe del diablo, ¿verdad? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si el Señor nos está diciendo que la fe de Dios viene a través de la palabra, de escuchar la palabra de Dios, cuando más la escuchemos, cuando más nos metamos en la palabra de Dios, más fe vamos a tener de Dios. Y si nosotros tenemos más fe de Dios, hermano, cuando usted le pida al Señor, cuando usted le ore al Señor, ¿cuáles van a ser los resultados, hermanos? Positivos. Porque usted le va a pedir con fe. Cuando usted diga, Señor, cámbiame, ¿cómo cree que el Señor lo va a cambiar? ¿Positiva o negativamente? Positivamente. Porque usted le está pidiendo al Señor con una oración con poder, con fe. Pero cuando nosotros, por el contrario, empezamos a escuchar las cosas del mundo y solo pasamos prendidos de la televisión, de las revistas, del periódico, hermanos, ¿cuál fe se está incrementando ahí, hermano? La fe del diablo. Porque el diablo nos quiere meter miedo, el diablo nos quiere meter temor. Mire, es increíble, platicaba con mi hermano hoy que vino. En El Salvador la criminalidad está a unos niveles extremos, súper extremos. Hasta allá apareció un grupo que se llama La Sombra Negra, que anda liquidando a todas las maras. Pero está a unos grados, hermanos, tremendos. Y yo le digo, mira, ten cuidado. ¿Sabes qué hago? Me dijo, no veo nada televisión, solo la palabra de Dios, me dijo. Y yo vivo confiado, me dijo. Hermano, usted puede estar en medio casi del infierno, pero si usted tiene la palabra de Dios, hermano, usted no va a tener miedo. Y el diablo no lo va a tocar porque Dios lo va a cubrir con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuánto es 1 más 1, hermanos? 2. Y menos 1 menos 1, menos 2. O sea, el diablo quiere que sumemos negativamente, pero Dios quiere que sumemos positivamente. Nosotros empecemos a creer. Llenémonos de la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es palabra, hermano. El reino de Dios es poder. Qué tremendo, imagínese que usted venga a predicar la palabra de Dios aquí, o venga a dar un testimonio aquí, hermano, y usted empiece a hablar cosas preciosas, cosas bonitas. Es que Dios ha hecho esto en mi vida, me ha cambiado, ha hecho aquí, que ha hecho allá. Pero su testimonio realmente es otro, hermano. Usted empieza a hablar palabra de Dios y tu testimonio es realmente otro. El reino de Dios no es palabra, hermano, es poder. Es que nosotros podamos cambiar nuestra vida positivamente. Es que nosotros, si cuando entramos en ayuno vamos a obtener resultados positivos, porque ha habido cambio en nosotros. Porque el ayuno no es para nosotros, hermano. Vamos a hablar de eso más adelante, porque mucha gente cree que el poder está en el ayuno. El ayuno es para Dios, hermanos. Vamos siempre aquí en Libro de Corintios, estábamos, ¿verdad? Estamos en Primera de Corintios 4. Vamos ahora siempre allí Corintios, capítulo 2. Les dije que iba a haber mucha Biblia. Anótenlo, no se está grabando el CD. No lo estamos grabando, así es que anótenlo porque no vino el del sonido. Capítulo 2, verso 4. Vamos a leer verso 4 y 5. Voy a leer desde el 1 mejor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Mire, Pablo vuelve a decir, no es porque yo hable bonito, porque voy a ir a anunciar el testimonio, hermano. Todo lo contrario que nosotros estamos viendo ahora, actualmente, hermanos. Mire el verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, Pablo dice, en otras palabras, llegué, hermanos, no me propuse ser un gran sabio entre ustedes, pero tuve temor y temblor entre ustedes. En otras maneras, tuve sumo respeto por ustedes, hermanos. Aunque sabía que andaban mal, pero los respeté. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. ¿De qué? Del Espíritu y de poder. Leámoslo junto este verso, hermanos. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Fíjense la diferencia que hace Pablo aquí. Dice que la demostración que él iba a hacer no era con sabiduría humana, sino con una demostración de espíritu y de poder. O sea, Pablo está haciendo una diferencia aquí, que cuando vieran que se levantaban los enfermos, cuando vieran que se levantaban los inválidos, cuando vieran que fueran sanados todos los enfermos, sanados los ciegos, era una demostración del Espíritu, porque ¿quién es el que sana? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que levanta a los inválidos? El Espíritu de Dios. Y de poder era porque Pablo les iba a demostrar que él era testimonio propio, que él había cambiado en su vida. Ese es el poder que Dios quiere en nuestras vidas. Dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tremendo, hermanos. Yo no sé en qué está fundada su fe, hermanos, pero yo te quiero decir esta noche, si tu fe no está fundada en el poder de Dios, hermanos, tienes que ir a la palabra, empezar a llenarte de la palabra. Porque si no han habido cambios en tu vida, hermano, es porque todavía tu fe no está fundada en el poder de Dios. Si todavía estás tomando decisiones totalmente equivocadas, es porque tu fe no está fundada en el poder de Dios. Si oras al Señor y no hay respuesta, es porque tu fe no está fundada en el poder de Dios. Porque el reino de Dios no es palabra, sino que es poder. Necesitamos fundar nuestra fe en el poder de Dios, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 10. El Evangelio de Lucas capítulo 10. Dicen amén cuando lo tengan todos. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y regresaron los 70 con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En nombre de quién se sujetaban los demonios, hermano? En el nombre de Jesús. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Hermanos, lo primero que nosotros tenemos, vamos a hacer 3 preguntas esta noche. La primera pregunta es ¿cómo debe ser nuestra fe? Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, que nuestra fe debe ser como la fe de un niño. Fíjese cómo llegaron estos hombres donde Jesús le llegaron a decir, Señor Jesús, si hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Dice que llegaron como gozosos, alegres, contentos, no cabían en ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque veían que en el nombre de Jesús hay poder.
En el nombre de Jesús hay poder, hermanos. Mire qué tremendo, hermanos. Estaba leyendo el otro día la nueva era. ¿Cuántos han oído hablar de la nueva era? La nueva era es un nuevo movimiento que nació en los años 70. Es un movimiento, no se catalogan religiosos, no tienen iglesia, pero el diablo todo lo imita, hermano. Cuando yo empecé en la iglesia, yo creo a la palabra de Dios. Yo hago lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, impongan manos para que los enfermos sean sanados. En el nombre de Jesús. Y cuando los hermanos me decían, hermano, ore por mí para que sea sanado. Y yo solo oraba. Cuando yo leí, impongan manos para que sean sanados. Bueno, les voy a imponer manos. Y cuando empecé a imponer manos, empezaron a ser sanados, hermano. Y lo más tremendo que después ya no solamente les imponía manos y eran sanados, sino que caían. Y yo decía, Señor, ¿y cómo es esto? Le decía. Pero la palabra dice, impongan manos en mi nombre. Serán sanados, dice también la palabra. Pero el diablo todo lo imita. Hace algunos días una cuñada mía vino de El Salvador y nos estaba contando de una amiga de ella. Entonces dice que un día ella andaba con dolor de cabeza y fue a la casa de esta amiga y le dijo, mire, ¿no tiene ahí una pastilla o algo que usted me ayude porque me duele la cabeza? Sí, le digo, yo tengo una, pero mira, le digo, yo te voy a hacer algo mejor, le dijo. Ajá, te voy a poner mis manos, le dijo, y te voy a pasar energía para que se te quite el dolor de cabeza. Vaya pues, le dijo. Y entonces ya le dice, mira, le dijo, y le puso la mano y le pasó energía. Hermano, y se le fue el dolor de cabeza. Ahora yo pregunto, ¿eso venía de Dios o venía del diablo? ¿Por qué, hermana? Bueno, mi hermana, no le entendí, hermana, pero yo sé que usted me estaba diciendo que viene del diablo. Yo le entendí. Amén. Hermanos, si usted está haciendo las cosas y no lo hace en el nombre de Jesús, eso no viene de Dios. Porque dice, si hasta los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús. Cuando usted impone, hermanos, inmediatamente usted va a poner manos en el nombre de Jesús. Yo pongo manos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted está declarando que no es por usted, sino que en el nombre de Jesús la persona va a ser sanada. En el nombre de Jesús. Bueno, y lo más divertido que me cuenta mi cuñada, que dice que después esta señora volvió a pasar por allí, venía pasando por la casa de mi cuñada, y le habla por teléfono y le dice, mira, aquí estoy por tu casa, le dice. ¿Querés que te vaya a pasar energía? Le digo, quizás anda una planta eléctrica allí, va. Hermanos, eso debemos de aprender a distinguir los cristianos, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque el diablo tiene poder. Acuérdense cuando Moisés fue donde el faraón y dice que tiraba la vara y se hacía serpiente. ¿Y qué hacían los magos del faraón? Tiraban la vara también y se hacían serpientes, y 2 o 3 serpientes. Y dice que ¿qué hizo la vara? La serpiente de Dios se comió las serpientes del diablo. Porque lo que Dios hace, hermanos, tiene más poder que lo que el diablo hace. El diablo tiene poder, pero lo que viene de Dios, hermanos, es permanente, es para siempre. En el nombre de Jesús. Pero usted tiene que creerlo, hermano. Porque usted no solamente puede decir en el nombre de Jesús vas a ser sanado y ya estuvo. No, tiene que creerlo. Dice que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. ¿De dónde viene usted que va a poner manos? Dentro de usted, hermano. Si usted no lo cree, usted no está haciendo nada. Lo que está haciendo es un show. Y esto no es un show, hermano. Si queremos hacer un show, entonces vámonos para otro lado. Pero aquí estamos en la casa de Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos por fe y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué tremendo, el Señor les dijo, venían tan gozosos, tan llenos de contento. Mira, así me puse yo, hermanos, cuando de repente empecé a ver que los hermanos se sanaban. Me llené tanto de gozo, tanto de alegría. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ve el poder de Dios, hermano, y que Dios lo está usando, usted va a sentir ese gozo, va a sentir esa alegría. Y por eso es que venían estos tan contentos. Y le dice Dios,
Y yo vi, dice Jesús, que caía el diablo. Así lo dice, no te lo están leyendo. Y yo vi que el diablo caía. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros empezamos a creer en el poder del nombre de Jesús, empezamos a creer en el poder que hay en Jesús, hermano, el diablo empieza a derrotar. El diablo empieza a caer. Yo no sé cuál es su problema, hermano. Yo no sé lo que usted está pasando. Pero cuando usted empieza a creer en el poder que hay en Jesús, usted va a dar cuenta que va a haber cambios en su vida. Y el poder no es solamente en la iglesia, hermano. El poder es afuera. Usted va a ir a su trabajo. Su trabajo se lo van a estar quitando. Pero usted va a decir: en el nombre de Jesús, Señor, tú vas a guardar mi trabajo. En el nombre de Jesús, Señor, que me dé más aumento. En el nombre de Jesús, Señor. Pero tampoco, hermano, no lo haga y no trabaja. Porque yo conozco hermanos que me den aumento y un gran haragán. Y la palabra dice, ¿cómo dice? La fe sin obras, ¿qué es? Muerta. La fe sin obras es muerta. Si usted está pidiendo que le den el aumento, pero usted no trabaja, cree que le van a dar el aumento. No, porque no hay obras. No hay obras. Empiece a trabajar y a ser más diligente y se va a dar cuenta que cuando usted pide, hermano, se lo van a dar. Porque Dios es el que se lo va a dar. Porque usted lo cree y usted está obrando por fe. Y un día va a llegar ese aumento, hermanos. Dice el Señor aquí en esta parte que estábamos leyendo de Lucas. Dice en el verso 19: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y no os dañarán. Fíjate qué tremendo, hermano. Después que ellos venían contentos, gozosos de decirle al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Después que le dice el Señor: miren, no solo van a echar fuera demonios, no, que ahora les doy dando potestad para que vayan a pisotear a todas las serpientes y escorpiones y no les hagan daño. Qué tremendo cuando creemos en el poder de Dios, hermano. Porque ¿sabe qué representan las serpientes y escorpiones? A los demonios y al diablo. Y el demonio y el diablo están atacándonos día a día, hermanos. Día a día nos están atacando. Momento a momento, hermanos. Pero usted, desde que se salga, usted va a orar al Señor y dice: en el nombre de Jesús, Señor, yo voy. Y usted va a empezar así a pisotear a las escorpiones y a las serpientes y no le van a hacer daño, hermano. Pase lo que usted esté pasando, hermano, porque hay poder en usted. Dios no solo le va a poder dar poder de sacar demonios, sino que de hacer muchas cosas más. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. El poder de ustedes no solamente va a ser para sacar demonios, sino que van a hacer muchas cosas más. Empiece a declarar bendiciones a su vida. Empiece a declarar ese problema en su vida afuera. Y empiece a decir: hay poder en mí. Porque nosotros necesitamos entender, hermanos, que el poder de Dios está en nosotros. Verso 21, vamos hasta el 21, por favor. O el 20 me lo estaba saltando. Dice: pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué les estaba diciendo esto el Señor Jesús, hermanos? Porque ellos estaban creyendo en Jesús. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, hermanos, y declaramos que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Mire el verso 21, dice: y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué tremendo, hermano. ¿A quiénes dice el Señor que le había revelado estas cosas? A los niños. ¿Sabe por qué? Porque los que habían llegado, llegaron como niños. Los que llegaron como niños, creyendo y venían contentos. Porque un niño, usted le dice: vete a la cama que mañana yo te voy a dar un premio si tú te vas a la cama. Y su hijo se va para la cama, hermano. Y en la mañana siguiente que él se levanta, a usted ya se le olvidó el premio que él iba a dar, pero a su niño no se le ha olvidado. Porque él creyó. Pues así es la fe que nosotros debemos de tener. Creerle al Señor.
como un niño. Porque si el Señor está diciendo, en mi nombre echarán fuera demonios. Estos hombres creyeron cuando Jesús le estaba diciendo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y como niños fueron a echar demonios, porque creían lo que Jesús les estaba diciendo. Y si nosotros creemos, hermano, así va a ser en nuestras vidas. Empiece a orar, empiece a clamar y con poder empiece a pisotear la serpiente y los escorpiones que hay en su vida. Todos esos problemas que el diablo le ha puesto, empiece a pisotearlos, hermano. En el nombre de Jesús lo ha hecho fuera. Y se va a dar cuenta, hermano, que Dios va a empezar a apartar todos esos problemas. Porque hay poder en nosotros. Porque hay poder en la vida de nosotros. Porque nosotros hemos creído en el Señor Jesús y Él nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros creemos en el nombre de Jesús, creemos en el poder de Jesús, porque Él nos dio la victoria. Una de las cosas que quiero aclarar un poco, hermanos, es de que el poder está en que creamos como niños. Que simple y sencillamente lo crea. Yo tenía uno de mis hermanos, mejor dicho, porque no ha muerto, está vivo. Él iba a una iglesia, hermanos, que pesaba como 200 y algo libras cuando empezó a ir, pero se empezó a poner tan delgado. Yo empecé a notar que estaba bien delgado. Y entonces en eso, pues platicando con él, estaba recién llegado casi al evangelio. Y me dice, no, me dijo, es que estoy ayunando, me dijo, estoy ayunando. Y platicando con el que lo estaba discipulando a él, mire, si el que lo estaba discipulando a él así caminaba, miren, así ve. Y se sentaba y todo. Hermanos, si él solo pasaba ayunando y ayunando y ayunando. Yo creo que de los 360 días del año ayunaba 365. Y para todo tenía que ayunar. Me llama la atención cuando llegaron a Jesús y le dijeron, Señor Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan sí están ayunando, le llegaron a decir. Y el Señor le dice, porque están en mi presencia, le digo. Hermano, cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, hermanos, no necesitamos de cosas extras para que haya poder en nosotros. Lo único que necesitamos es creer como niños. Entonces, hermano, usted me está diciendo que el ayuno es malo. No, hermanos, yo no estoy diciendo que el ayuno es malo, sino que Dios no contesta el ayuno. Dios contesta lo que hay en nuestro corazón. El ayuno, hermanos, lo vamos a utilizar nosotros y lo vamos a hacer porque es un mandato del Señor. Que expongamos nuestro cuerpo, pero el libro de Jeremías dice claramente que el ayuno es ¿para quién? Para Dios. Pero el problema es que cuando nosotros lo hacemos como algo místico, ya no lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo para nosotros. Y el ayuno es para Dios. El ayuno que quiere el Señor verdaderamente, hermanos, es del corazón. Que haya un cambio en nuestro corazón. Isaías capítulo 58 lo dice claramente. El ayuno que me agrada a mí no es el ayuno que ustedes hacen, le dijo. Vaya a su casa y léalo. Sino que un ayuno verdaderamente del corazón. Dice que este hermano que yo les contaba, en una ocasión estábamos platicando y me decía, porque este hermano tenía un don de liberación, hermano, pero tremendo, decía él. Me imagino que por eso ayunaba tanto, porque hay una parte en la que Jesús les dice a sus discípulos, este género de demonios solamente se saca con oración y ayuno, ¿verdad? ¿Sabe por qué les decía el Señor Jesús? Porque no significa que el ayuno está descartado, sino que lo tenemos que hacer, pero tiene que haber un balance en nuestras vidas. Si el Señor Jesús no les pedía que ayunaran, simple y sencillamente, en ciertos casos espropesos, lo tendríamos que hacer con oración y ayuno. Porque el problema es que nosotros empezamos a creer que el ayuno, si no hay ayuno, no hay poder. Si no se hace ayuno, no va a crecer. Si no hace ayuno, usted va a caer en pecado. Si no hace ayuno, usted... No, hermanos. El poder está en creer como un niño. En que crea que el Señor va a hacer obras en su vida. El que cree y declare usted con poder y diga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tú vas a derribar. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que tú vas a librarme de este problema. El Señor va a hacer grandes cosas, hermano. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Vamos a la segunda pregunta que les estaba diciendo. Dice la palabra, vamos al libro de Efesios 1:3. Algunos me dirían, bueno, hermano, yo ya no voy a ayunar. No, hermano,
No estoy diciendo que no ayune. Es bueno ayunar. Lo que estoy diciendo, hermanos, que el poder está en creer en Dios. Es bueno sacrificar la carne, pero para Dios. Para Dios. Como les dijo el Señor, cuando hagan ayuno, no anden enmudecidos ni tristes, sino como contentos, alegres, porque lo hacemos ¿para quién? Para Dios, porque estamos ante su presencia, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y qué tremendo, hermano. Dice el Señor que el Señor es bendito, el Señor es grande, porque Él los ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde están todas las bendiciones de nosotros, hermano? En el Espíritu. En el Espíritu nosotros recibimos todas las bendiciones del Señor. Vamos a Juan capítulo 6, verso 63. Juan 6, verso 63. ¿Ya lo tienen? Toda bendición espiritual, hermano. Las bendiciones de Dios están en el Espíritu, hermano. Palabra de vida eterna. ¿Está conmigo? Verso 60. A lo 63 dije, va. Vamos a leer desde el 63, perdón. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, ¿dónde está el poder? En el Espíritu. Y si el Espíritu y si el poder está en el Espíritu, entonces ¿cómo tenemos que buscarlo nosotros? Caminando en el Espíritu. Y dice este verso que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Es como que usted está invirtiendo su dinero, hermano, y usted está poniendo su dinero y de repente usted ve que nada le está teniendo nada ganancia. ¿Qué va a hacer, hermano? Ya no va a seguir invirtiendo allí, ¿verdad? Así se está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién es el que le va a dar la ganancia a usted? El Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Pero la carne para nada le va a aprovechar. Andar en las cosas de la carne no le va a traer nada bueno, lo va a llevar a todo lo malo. Mire lo que dice Pablo más adelante. El Espíritu es el que da vida, la palabra para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quienes eran los que no se creían y quienes hablaban. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran, quienes lo habían de entregar. Hermanos, el Señor está diciendo que la palabra es vida y espíritu. Y si nosotros estamos diciendo que todas las bendiciones son espirituales, que las bendiciones están en el Espíritu, entonces ¿en qué tenemos que nosotros caminar? En el Espíritu. Y para saber que estamos en el Espíritu, ¿a dónde vamos a entender que ir? A la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Y el poder, hermanos, está en el Espíritu. Mire, vamos a Gálatas capítulo 5 rápidamente. Ponga mucha atención a esta parte porque es una parte bien importante. La estuve descifrando bastante ayer para explicársela de la mejor manera. Gálatas 5. Este ventilador aquí no me deja. ¿Ya lo tiene, hermanos? Verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, si estamos viendo que las bendiciones son espirituales, que las bendiciones están en el Espíritu, para recibir las bendiciones de Dios, para recibir el poder de Dios, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de la carne. Verso 17, ¿por qué dice Pablo? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Hermanos, si nosotros andamos en las obras de la carne, ¿estamos haciendo las cosas del Espíritu? No, ¿verdad? ¿Qué diría de usted de un pastor, de un predicador, de un hombre de Dios que está haciendo milagros, pero está en adulterio? ¿Por qué, hermana? Entonces, ¿de dónde viene el poder que le está haciendo? O sea, cuando no estamos en el Espíritu, no estamos recibiendo las bendiciones espirituales. Cuando estamos en el Espíritu, todas las cosas que nosotros hacemos en el nombre de Jesús vienen de Dios. Porque andamos en el Espíritu, porque caminamos en el Espíritu. Pero las cosas contrarias al Espíritu son las cosas de la carne. Y las cosas de la carne se oponen a las cosas del Espíritu. No puede usted tener mezcla una con otra. No puede estar usted predicando la palabra y haciendo las cosas de la carne. Pero ojo, dice la palabra, los que practican. Los que practican. ¿Y sabe quiénes son los que practican? Por ejemplo, un futbolista que es profesional es uno que practica. Porque para llegar a ser un buen futbolista tiene que practicar todos los días deporte. Pero yo que no soy un profesional y por allá me echo un domingo un partido. Por allá otro domingo vengo y le hago el túnel al hermano Miguel. Y me lo llevo y el buen regresa y le vuelvo a hacer así la bicicleta. Eso ya es magia mía, ¿va? Pero no soy un futbolista, no soy un profesional porque no practico todos los días el fútbol. Sino que el que se hace profesional es aquel que practica todos los días. Pues así está diciendo Pablo. Si usted está en adulterio y usted no deja el adulterio, sabiendo que no tiene que estar en adulterio y lo practica, entonces significa, pastor, que de vez en cuando me voy a echar una canita al aire. No, hermano, no significa eso. Que estamos en luz y ya no somos oscuridad. Que debemos de salir de la oscuridad. Debemos de salir de la oscuridad. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son, dice Pablo. Mire el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas son las obras de la carne y las semejantes a estas? Pero le voy a decir una cosa, hermano. Usted no va a cometer adulterio si usted no lo ha pensado antes. Usted no va a ser lascivoso, hermanos, si usted no lo ha pensado antes. Usted no va a mentir, hermanos, si usted no lo ha pensado antes. ¿Qué significa eso, hermanos? Que necesitamos cambiar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos que haya un nuevo hombre en nosotros para caminar en las obras del Espíritu. Porque si usted no renueva su mente, hermano, y solo renueva unas áreas de su vida, pero no renueva todo, va a haber debilidades y va a estar dejando la puerta abierta al diablo. ¿Sabe por qué? Porque usted peca, no porque el diablo lo está haciendo pecar. Usted peca porque usted lo ha pensado. Pablo lo dice claramente. ¿De dónde vienen las tentaciones? De nuestros malos pensamientos, de la concupiscencia, dice Pablo. Entonces cuando nosotros pecamos porque ya lo hemos pensado, y si usted no ha cambiado su manera de pensar, si no ha programado su mente a la manera de pensar en el Espíritu, usted le está dejando una puerta abierta al diablo, y ahí se va a entrar el diablo y lo va a hacer pedazos. Necesitamos cambiar a las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Dice el verso 22, léalo, hermano, léalo.
Amén. Entonces, para hacer las obras del Espíritu, hermano, es igual. Necesitamos programar nuestra mente, necesitamos pensar todo el tiempo en que vamos a estar haciendo las obras del Espíritu y no las obras del diablo. Mire, para que le quede bien claro, vamos a Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8:5. Acuérdese que esta es una enseñanza, no es una prédica. Las prédicas cambian totalmente de una enseñanza. Romanos 8:5. Así que tiene que estar muy atento a lo que se está leyendo para que pueda entender lo que estamos diciendo. Romanos 8:5. Cuando lo tenga me dice, hermano. Dice Romanos 8:5, los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Por ende, ¿qué es lo que sería los que son del Espíritu? Piensan las cosas del Espíritu. Está bien claro, hermanos, usted no puede hacer nada si no lo ha pensado. Porque Dios nos dotó con un pensamiento, Dios nos dotó con inteligencia. Pero estamos siguiendo la misma trama y el engaño del diablo. Y todo lo que nosotros hacemos mal, ya nosotros somos tontos, no pensamos. Es necesario que como cristianos empecemos a pensar, hermanos. Y que empecemos a pensar de acuerdo a las obras del Espíritu. Alguien que camina en el Espíritu es alguien que ya no ve hacia el frente. El que camina en el Espíritu está viendo todo el tiempo para arriba, hermanos. Porque no está viendo las cosas de acuerdo a la perspectiva que las ve el hombre, sino que está viendo las cosas de acuerdo a la perspectiva que las ve el Dios. Hoy en la mañana recibí una llamada de una hermana mía. Y él me dice, están haciendo un programa, ella va a una iglesia americana en Virginia, y están haciendo un programa para ir a, ella es doctora y quieren llevar medicinas y hacer una campaña de sanidad, de llevar medicinas, curar y todo a los enfermos. Pero ya para ir, ahora se han opuesto algunos ancianos de la iglesia, porque no hay suficientes fondos. Entonces mi hermana dice de que ella se ha puesto y ha dicho que no, que tienen que ir, que tienen que ir. Y ahí ha surgido el pleito. Y entonces me dice, Roberto, ¿qué hago? Me dice, yo ya tiré la toalla. Y yo le dije, mira, le digo, tienes que empezar a ver las cosas, no como las ve el hombre, sino como las ve Dios. Definitivamente el diablo está estorbando para que ustedes no vayan, porque va a haber gran bendición para que ustedes vayan. Yo te voy a decir una cosa, y no lo hagas como lo hace el hombre. Esa es otra cosa. Pues con autoridad, no, nos vamos y nos vamos. No, hermano, empieza a orar y ayunar, porque el diablo se está oponiendo, para que cambie el corazón de estas personas. Necesitamos cambiar nuestra mente, hermanos. Necesitamos programar nuestra mente para caminar en el Espíritu. Porque necesitamos pensar las cosas del Espíritu y no pensar las cosas del diablo. No pensar las cosas del diablo. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo les puedo decir una referencia. Y yo sé que todos, dice el Señor, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana. O sea que hay hermanos que dicen, ay hermano, es que eso que me vino a mí, es que eso era tremendo. Es que mire la situación, tenía una soledad, estaba tan triste que llegó el diablo y me agarró. Hermano, no le ha venido ninguna tentación que no sea humana. No ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero yo no lo voy a juzgar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos somos débiles. Todos somos débiles. Pero cuando estamos en Cristo, somos fuertes. Pero estar en Cristo, hermano, es caminar en el Espíritu. Estar en Cristo es pensar en las obras del Espíritu y no pensar en las obras del diablo. Fíjese que muchas veces nosotros cuando estábamos en la carne, porque supuestamente ya no estamos en la carne, pero venía un pecado a nuestra mente, venía una tentación en nuestra mente, usted empezaba a maquinarla y a pensar en eso. Cuando yo estaba en el ejército, en la Fuerza Aérea, hermano, era el miércoles y yo estaba pensando en el viernes. ¿Y saben por qué? Porque iba a ver el pachangón en la Fuerza Aérea.
en la iglesia, les iba a decir. Si oye pachangón en la iglesia, pues, pero en el espíritu, porque ahora nos embriagamos con el espíritu y ya no nos embriagamos con el vino. Y pensar, y uno empieza a pensar y pensar que ya va a llegar el viernes y que la fiesta y que esto y que lo otro y usted empieza a pensar y pensar. Cuando llegó el viernes, hermano, usted ya no quiere en ningún lado más que a pecar, más que a la tentación. Pero cuando usted está en las cosas de Dios, usted está pensando desde que salió de aquí de la iglesia y el domingo, ¿qué está pensando, hermano? En la novela, ¿va? ¿En qué está pensando? En el miércoles, ¿verdad? Porque el miércoles voy a ir a recibir. O sea, usted empieza a programar su mente y usted empieza a decir, yo el miércoles tengo que ir a recibir la palabra de Dios. Entonces, eso es caminar en el Espíritu. Que usted empiece a pensar en las cosas de Dios. Que usted empiece a pensar en el amor, en la mansedumbre, en la templanza, en el gozo, en la paciencia. O sea, que empiece a pensar en las obras del Espíritu. Y que ya no empiece en las obras de la carne. Pero hay hermanos, y yo los he visto, hermanos, que pasa una muchacha y cuando pasa ya no es ni siquiera, usted tiene que apartar, pero no se les quedan viendo, hermano. Yo creo que quisieran sacarle una radiografía y quizás quisieran tener de esos lentes que tienen scam, a decir yo. Pero, hermanos, ya no podemos ser lascivosos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando usted se acerca a una mujer bonita y que anda media desnuda, uno lo que tiene que hacer, no le va a decir, vos sos del diablo y apartate de mí. No, hermano, no sea bayunco, hombre. Eso es ser bayunco. Usted lo que tiene que hacer es usted. Ese es usted en su corazón. Usted no va a cambiar a los demás así, hermanos. Es usted el que tiene que cambiar. Ese es el poder de Dios. Entonces usted lo que va a hacer es apartar su mirada. Porque usted está pensando en las obras del Espíritu. Pero le tengo que pagar, hermano. ¿Cómo voy a hacer para pagarle con los ojos cerrados, hermano? No, hermano. Saque su billete y págale. Tómele. Punto. Pero no se le queda viendo allá. No, hermano. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque estamos pensando en las obras del Espíritu. Y tenemos que pensar todo el tiempo en las obras del Espíritu. Pero hay hermanos que están haciendo todo lo contrario. Mire, yo conozco un hermano más que tremendo. Hay demonios de todo. Demonios hasta para irse a subir en avión están echando demonios antes de subirse. Piensan echar demonios antes de subir porque creen que el avión lo va a botar el demonio. Hermano, no, es en nosotros el cambio. Cuando usted empiece a caminar en el Espíritu, hermano, el demonio no se le va a acercar, hermano. Cuando usted empiece a caminar en él. Entonces, resumiendo, hermanos, si usted quiere tener poder, empiece a caminar en el Espíritu. Empiece a hacer las obras del Espíritu. Dice la palabra, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son verdaderamente hijos de Dios. Estamos en Efesios, ¿qué? En Romanos estamos, 5. Y mire el verso 6 lo que dice. 5, 6. Cristo, ya me le dio vuelta esto todo. 8, 5, perdón. Verso 6. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, que está bien claro, si usted empieza a caminar en el Espíritu, usted va a tener vida y va a tener paz. Pero si usted camina en las obras de la carne, ¿hacia dónde va, hermano? A la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Hace algunos días yo le decía, ya varios días le decía a un amigo mío que lo quería ganar para Cristo. Él estaba metido en el narcotráfico. Y yo le dije, no te metas a eso, te va a llevar a la muerte, le decía. Pues sí, lógico, hermanos. ¿Y usted cree que de estar vendiendo droga un día no le va a salir a alguien, no me pagaste tanto y le va a meter un par de balazos? Lo va a matar. Pero no solamente eso, hermano, sino más que todo la muerte espiritual. Pero cuando nosotros caminamos en las obras del Espíritu,
hay paz y hay vida. ¿Cuántos quieren tener paz en su corazón, hermanos? ¿Cuántos quieren tener vida? Y vida en sobreabundancia. Entonces empiece a caminar en el Espíritu, hermano. Vamos ahora a Salmos 48 para terminar. No, antes de Salmo vamos a Génesis. Génesis capítulo 12. Génesis 12. Verso 1. Es el primer libro de la Biblia. Allí no se pierde. Quiero que leamos todos nosotros este versículo. ¿Ya lo tiene? 12:1. Leámoslo todos juntos. 12:1. Al decir amén, todos lo empiezan a leer. Amén. A la tierra que te mostraré. Amén. Dios le dijo a Jehová: vete de tu tierra y de tu parentela, de todos tus hermanos, de tu padre, de tus primos, de todos tus acheradas, de todos tus amigos. Solo llévate a tu familia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces necesitamos, para programar nuestra mente, para reprogramar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, necesitamos alejarnos de aquello que nos contamina. Hace algunos días un hermano me estaba diciendo: hermano, yo antes iba a las cantinas y no podía dejar de ir a las cantinas. Me llamaba la atención ir a las cantinas, pero cuando conocí a Cristo mi vida cambió. De veras, hermano, gloria a Dios, yo lo creo, hermano. Pues a los días después de eso me dice: hermano, dice que fui a la cantina. ¿A qué, hermano? No, pero no va a querer nada malo, hermano. Es que hay una muchacha ahí que la quiero ganar para Cristo. Hermano, le dije, está mal. No, hermano, pero es que yo voy con Cristo. Yo me pongo a orar, ayuno y me pongo a leer la Biblia, hermano. Aléjese de lo que le hacía daño. Aléjese de lo que les contamina. Si usted quiere crecer, júntese con la gente que está grande. Si usted quiere ser enano, júntese con la gente que es enano. Necesitamos, hermanos, entender claramente que si hay alguien que nos está contaminando, aunque sea su primo, su hermano, su papá, su mamá, pero que usted sabe que está mal, aléjese. Más claro no puede estar, hermano. Vamos a Salmos 42. No quiero hablar más. Salmo 42. Yo dije 8 primero. Salmo 42. Vamos a leer verso 1 y verso 2. Hermanos, primero hemos entendido claramente que la fe debe ser como la fe de un niño. Creer como los niños. Cuando usted crea como un niño va a haber poder. Yo sé que hay poder en la oración. Hay poder cuando usted ora y ayuna. Hay poder en muchas cosas, pero todo viene de la fe, de creer como un niño, hermano. Si usted ayuna y no ha creído, no, eso no sirve de nada, hermano. Usted tiene que creer lo que está haciendo. Tiene que creer que lo está haciendo para Dios y no para el hombre. Es necesario, hermano, que reprogramemos nuestra mente, porque las cosas, el poder de Dios, las bendiciones son espirituales. Las bendiciones están en el Espíritu, porque Cristo nos dejó al Espíritu Santo para que recibiéramos todas las bendiciones de Dios. Y la tercera, hermanos, léalo. 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Qué tremendo, hermano. Hermanos, si usted quiere tener poder, tiene que desear a Dios con hambre, con sed, con ganas. Si usted no está sediento de Dios, no puede haber poder en usted, hermano. Solamente sedientos del Señor podemos llegar a tener el poder de Dios. ¿Para qué sirve el desierto, hermanos?
para que lleguemos a tener sed y sed de Dios. Cuando estamos pasando los problemas más difíciles, porque la palabra desierto es muerte. Y cuando nosotros entramos al desierto, cuando entramos a esos problemas difíciles, las tribulaciones, y no salimos, no busquemos ayudarle a Dios, sino que busquemos la gloria de Dios. Busquemos cuál es el propósito que Dios nos está haciendo pasar ese desierto. Pero usted, por tal de salir del desierto, tal vez ha pasado unos 6 meses, un año, ni siquiera el año. Hay veces, hay hermanos que no pueden soportar ni un mes un desierto y le pretenden ayudar a Dios. ¿Y usted cree que la ayuda va a ser permanente, hermano? Está metiendo en un lío más grande. Pero cuando usted deja que el Señor lo lleve por el desierto, hermano, y usted le dice: Señor, yo no voy a salir hasta que tú no me hayas sacado, Señor. Tú vas a poner la salida, Señor, porque junto con la tentación viene la salida, viene la puerta. Dios no nos va a probar más de lo que no podamos soportar. Pero para poder llegar a tener ese poder de Dios, necesitamos, hermanos, pasar el desierto. Necesitamos, hermanos, estar sedientos de Dios. El hombre que más, después de Jesús, que más me impresiona en los milagros y las grandes cosas que son en la Biblia, es Moisés. ¿Y sabe por qué Moisés llegó a tener el poder de Dios? Porque estuvo 40 años en el desierto, hermanos. 40 años. Y nosotros hay veces 1 año y no lo podemos aguantar. ¿Hasta cuánto voy a estar aquí? Y si usted lee bien la vida de Moisés, hermano, Moisés no estuvo solo solamente 1 año, hermano. Estuvo muchos años. Se estima que 13 años estuvo solo. Necesitamos buscar el propósito de Dios en medio del desierto, hermano. Y para buscar el propósito de Dios, hermano, necesitamos desearlo. Y lo deseamos inundándonos en su palabra, escudriñando la escritura. Cuando usted más lea de la palabra, más escudriñe la escritura, más investigue la palabra, más poder va a haber en usted, hermano. Porque usted va a creer a las cosas de Dios. Usted va a creer lo que Dios está poniendo en su corazón. Y usted va a decir: Señor, estoy sediento de ti. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana cuando llegó? Le dijo: dame agua, le dijo. Pero si tú eres judío y son samaritanos, y entre judíos y samaritanos no se pueden hablar. Si supieras quién te está pidiendo agua, le dijo, porque del agua que yo te dé nunca tendrás sed. Hermanos, busquemos beber del agua espiritual. Busquemos beber del agua de Dios. Y el agua espiritual, ¿a dónde está, hermanos? Dice la palabra que la palabra es espíritu y ¿qué? Y vida. Si usted está leyendo otra cosa o está viendo otra cosa, pero no se inunda en la palabra de Dios, hermano, usted no está llenándose del poder de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es poder. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a caminar en la palabra de Dios, hermanos, solamente conociendo la palabra toda y buscándole al Señor de corazón, buscándole al Señor con un corazón sincero, va a venir el poder de Dios a nuestras vidas, hermano. Va a haber poder en nuestras vidas, porque vamos a empezar a dar resultados positivos y no negativos. Usted va a empezar a orar por un hermano y usted va a orar por su problema, y usted va a ver que ese problema se va a resolver, hermano. Usted va a ver que ese problema va a ser resuelto. Hoy ni más ni menos le voy a dar un pequeño testimonio que algún día creo que lo van a dar. Hoy fui al negocio de mi cuñado y me encontré con el hermano de mi hermana Reina. Y el hermano de mi hermana Reina, nosotros estuvimos orando por él para que Dios le permitiera entrar a este país. Y cuando yo lo veo, le digo, me dice él: yo soy el hermano de la hermana de Reina, me dijo. Entonces le digo: por usted estuvimos orando, le digo. ¿Y sabe lo primero que me dijo? Yo sé que estuvieron orando, me dijo, porque por eso estoy aquí. Ese muchacho pasó el desierto, hermano,
y a través del desierto tuvo sed. Y solamente así pudo reconocer que Dios lo trajo a este lugar. Pero cuando uno ora por alguien, hermano, usted va a ver resultados positivos, porque usted está sediento de Dios. Usted está buscando de Dios. Empiece, hermano, a creer como un niño. Si el Señor le está diciendo, ora, y usted siente en el corazón ir a orar por la hermana, hágalo, hermano. No le dé pena. Oí el otro testimonio un día de Cindy Jacobs, que dice que iba en un avión y de repente ella sintió en el corazón que el Señor le dijo, vete al baño y ahí hay una mujer que que le vas a hablar. Y se va, dice que levanta y se va hasta donde estaba el baño del avión y había una gran cola. Y ella se para y a la par estaba una mujer. Y empieza a hablar con la mujer. Y yo le voy a hablar porque el Señor me dijo que le hablara. Y le empieza a hablar a la mujer y la mujer le sale bien amable. Y empiezan a comunicarse, se da cuenta en la conversación que algo el Espíritu le tenía que hacer. Y le dice, Señor, revélame qué es lo que tengo que decirle. Y el Señor le dice, es judía. Y le dice, tú eres judía, ¿verdad? Le dijo, sí, le dijo, ¿cómo sabe? El Señor me lo reveló ahorita. Y así le pudo presentar el evangelio y ganarla en el avión para Cristo, hermano. Hermano, cuando nosotros creemos como un niño, hacemos las cosas que Dios nos pone en nuestro corazón. Y no se avergüenza, porque el Señor lo está guiando, el Señor lo está dirigiendo. Y sabemos que el poder está en el Espíritu. Pero si andamos en el Espíritu, el poder de Dios va a venir a nosotros. Pero si no andamos en el Espíritu, hermano, no va a haber poder. Hay muchos hermanos que cuando vienen aquí a la iglesia se asustan cuando están cayendo, hermano, porque nunca han visto eso. Algo otros dicen, no hombre, eso no es de Dios que estén cayendo, hermanos. ¿Y qué le decían al Señor Jesús? Lo que tú haces, de quien las obras del diablo haces, ¿va? Hermanos, el Señor sana, el Señor levanta, el Señor quiere darle reposo en su vida, porque el Señor es poder, hermanos. El reino de Dios no es palabra, es poder para los que lo creamos. Vamos a pararnos y vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, y levante sus brazos. Y esta noche dígale al Señor, y con sus brazos levantados, esta noche piense en lo que el Señor le ha dicho esta noche, hermano. Y el Señor ha hablado a nuestras vidas y nos ha dicho que el reino de Dios no es palabra, sino poder. Dígale esta noche, Señor, quiero producir verdaderos resultados positivos en mi vida, Señor. Quiero tener cambios, Padre, porque tú dices claramente